¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de análisis con tres personajes que son parte o reacción a las novedades que han estado surgiendo en estas últimas horas alrededor de la pelea del 30 de septiembre entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo. Hay una información que ha sido de estas últimas horas, un video que está circulando ya en las redes sociales, donde se muestra a Jermell Charlo trabajando con mucho sacrificio, con muchas ganas. Se habla de que ya puede andar rondando las 170 libras de puro músculo, realmente está fortaleciéndose mucho y está tratando de no perder velocidad en sus movimientos, es decir, se está preparando para esta pelea como que fuera mañana mismo contra Canelo Álvarez, al tiempo de que el mexicano todavía no abandonó sus compromisos con los partidos de golf y parece que ni siquiera ha regresado firmemente al gimnasio. Lo último que se le vio a Canelo Álvarez, se le vio bastante pasado de peso, muy lento y como que todavía no ha encarado el verdadero campamento para esa pelea del 30 de septiembre contra Jermell Charlo. Todo eso abre un abanico de preguntas, no solo a raíz de esto que está sucediendo en estas últimas horas, esa preparación que están mostrando de Jermell Charlo, sino también las declaraciones de Stephen Espinoza y del propio Canelo que comienzan a nombrar a David Benavidez. Hasta hoy no sabíamos si había una razón específica para nombrarlo, creíamos que lo hacían precisamente para hacer una suerte de mea culpa por toda la presión que hay. En parte eso es una de las razones, pero hay otra que es fundamental y es lo que sucede detrás de cortinas con el Consejo Mundial de Boxeo. Hay un cambio, al parecer, de percepción de lo que significa Canelo Álvarez y hay también una enorme posibilidad que después del 30 de septiembre, gane o pierda, Canelo Álvarez abandone el boxeo. Esa podría ser la mayor de las novedades que están surgiendo en estas últimas horas en repercusión a todo lo que se está dando y a esa metida de patas de iniciar una negociación directa para pelear con Jermell Charlo y no con David Benavidez, como ocurrió semanas atrás cuando apareció después el nombre de Jermell Charlo, que va a ser en definitiva el próximo rival de Canelo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la respuesta a las preguntas que hacemos en el título de ese video? Todo eso es parte de este nuevo video, sin filtro y a la yugular, a continuación. La primera de las grandes preguntas de este video es si Jermell Charlo puede vencer a Canelo Álvarez, no siendo el favorito el próximo 30 de septiembre. Hay muchos analistas, que los cuales uno consulta, que uno los encuentra en las redes sociales, que comienzan a considerar las posibilidades de Jermell Charlo en crecimiento y las razones para considerarlo a Canelo favorito en pleno descenso, en plena caída. Si nos guiamos por las apuestas, realmente están muy parejas, algo que es un poco incomún tratándose de Canelo Álvarez. Si recordamos sus últimas peleas contra Gennady Golovkin, contra el propio Dimitri Bivol y las anteriores contra Plant, contra Billy Joe Saunders y ahora la más reciente contra John Ryder, Canelo Álvarez siempre cuando arrancaba el trayecto de las apuestas siempre aparecía muy arriba de sus rivales. Esta vez, como lo vemos aquí, son menos 200 contra más 160 de su rival, es decir, prácticamente están igualados Charlo con Canelo Álvarez. Hay una pérdida de confianza por parte de los apostadores y todo eso evidentemente tiene mucho que ver con lo que ha influido la mala vibra, la mala onda de las reacciones a la manera en la cual ha manejado su carrera en el último año. No solo tras la derrota contra Dimitri Bivol, no solo por el fiasco de aquella pelea contra Gennady Golovkin, no solo por el hecho de haber ido a pelear contra John Ryder, no solo por el hecho de evitar una y otra vez a David Benavidez, también está el hecho de la manera en la cual negociaron esta pelea con Al Haymon, empezándola con un Jermell Charlo que después se demostró que no estaba en condiciones de nada. Nunca pudo ser considerado y realmente fue bastante bochornoso. Como también lo fue el hecho de que como no iba a Charlo le trajeran al hermano, teniendo en cuenta de que se trata de un rival de 154 libras que va a enfrentar a un hombre que ha estado peleando en 175 como Canelo Álvarez. Yo creo que la vergüenza inclusive alcanzó al propio Stephen Espinoza,
que en estos últimos días tuvo que traer al tapete a David Benavides para empezar a lavar un poco la conciencia crítica, la conciencia mediática ante ese volumen de críticas y de rechazos que ha tenido la forma en la cual han manejado el tema Canelo Álvarez, independiente a que digan que va a ser un gran evento por tratarse de Canelo Álvarez. El propio Canelo inclusive dijo, habló, nombró a Benavides y simplemente dijo que no lo había enfrentado porque hablaba mucho. Como que Benavides lo había insultado todo aquello y sabemos y recordamos los casos de Plant, por ejemplo, los casos de Billy Joe Saunders, que se cruzaron insultos, agresiones verbales realmente muy duras, y Canelo Álvarez fue y lo enfrentó. Ese no es el tema. El tema es que con David Benavides no es lo mismo que pelear con Jermaine Charlo, pero ahora uno piensa no lo va a poder evitar. No hay ningún tipo de duda, nadie cree que Canelo Álvarez quiera enfrentar a David Benavides, pero sí se sabe, comienza a trascender lo que está ocurriendo detrás de bambalinas, y lo que está ocurriendo tiene que ver con las preguntas básicas de este video. Jermaine Charlo puede vencer a Canelo Álvarez. ¿Qué pasa si Canelo pierde? ¿Qué pasa si Canelo gana? Le obligarán a pelear contra David Benavides y le quitarán todas las excepciones que hasta ahora le han dado para que pelee con cualquiera. Vamos a empezar con la pelea con Jermaine Charlo. Muchos creen que Jermaine Charlo lo puede vencer en este momento precisamente por ese crecimiento que está teniendo en lo físico, manteniendo velocidad, manteniendo explosividad y además por la motivación que tiene de ir a enfrentar a Canelo Álvarez, un Canelo Álvarez que ni siquiera ha empezado su campamento. Todo eso ha hecho emparejar las acciones, por eso las apuestas, como les decíamos, están muy parejas. Yo diría que técnicamente eso es un empate, lo que hace presumir entonces de que puede ser cierta la posibilidad de una derrota de Canelo Álvarez. Entonces, en ese caso uno se pregunta qué sucederá si pierde. Si pierde, yo creo que allí mismo abandona los cinturones. Yo creo que no va a poder exigir una revancha inmediata y por una razón elemental. Esto, digamos, están todas juntas las respuestas. El Consejo Mundial de Boxeo esta vez es difícil que se lo pueda permitir porque no creo que tengan tanta espalda como para seguir sintiéndose avergonzados y recibiendo tanto garrote, tanto sablazo como están recibiendo por cada error cometido en este último tiempo por causa exclusivamente de Canelo Álvarez. Creo que a esta altura, y esa es una de las novedades que está trascendiendo allí entre los corrillos, que Mauricio Sulaimán y el Consejo Mundial de Boxeo habrían tomado una decisión con Canelo Álvarez y como que el 30 de septiembre, esa nueva era que dice Sulaimán que comienza para Canelo Álvarez, tiene un techo y ese techo es como sea, luego de esa pelea, ir a responder a la mandatoria y no salir a elegir al rival que él quiera. Y en ese caso, el rival tiene que ser David Benavides, al cual estaría enfrentando en el mes de mayo. Quizás eso justifica ese sorpresivo anuncio primero de Stephen Espinoza de que la pelea con Benavides está más cerca que nunca y también justifica ese un poco lavado de cara que hizo Canelo Álvarez, que él no se niega a enfrentar a Benavides. Es posible que efectivamente eso esté saliendo del propio riñón del Consejo Mundial de Boxeo, donde no habría en este momento forma de evitar ordenar de una vez por todas esa pelea de Canelo Álvarez contra David Benavides y pensamos que eso es lo que va a suceder después del 30 de septiembre, una vez cerrada esa pelea. Por eso la gran pregunta es qué pasa si Canelo gana. Si Canelo pierde, yo estoy seguro que abandona todos los cinturones y allí termina su carrera. Yo creo que va a terminar de la manera que él no quiere. Ahora, si Canelo gana, y aquí esto es una teoría, pero basada en el hecho de que si él no ha estado pronto, el año pasado, con todos los inconvenientes físicos y todo que le presentaron las peleas con Bivol y con Gennady Golovkin, que inclusive en los últimos asaltos consiguió golpearlo y llegarle a Canelo Álvarez, que están mostrando un deterioro terrible en su boxeo, donde se está viendo lento, donde cada vez tiene menos piernas, donde se tiene que tomar cada vez más descansos, donde necesita un cuadrilátero más pequeño para poder manejarse con cierta soltura y llegar con aire en los pulmones a los 12 asaltos, pero lo va a estar en mayo del año próximo. Por eso, si Canelo consigue vencer a Jermaine Charlo, prepárense para lo que yo creo que va a suceder, es que ese mismo día él decide soltar los cinturones y retirarse como campeón.
retirarse con 4 cinturones en 168 libras y por ende con otros 4 cinturones que en la práctica no los tiene, pero se retira después de vencer a otro campeón unificado como lo fue Jermaine Charlo. Es decir, digamos que para su legado habría 8 cinturones con los cuales él se retira del boxeo. El de la 154 y el de la 168, ni que hablar que abandonó la 160 sin defenderlo. Él va a poder decir que también era campeón de 160 y como fue campeón de 175 va a agregarle a la estadística toda la cantidad de números que quiera y con esos números entonces puede aspirar a construir, a pelear para construir después del 30 de septiembre un buen legado sin el fardo, sin la carga de una derrota. Y ahí viene el tema, Jermaine Charlo lo puede retirar también con una derrota, Jermaine Charlo también lo puede retirar con la victoria de Canelo Álvarez. Pero hay una enorme posibilidad de que esta sea la última pelea de Canelo en función de lo que se ha visto en estos últimos días, en que el Consejo Mundial de Boxeo no va a tener más remedio que ponerlo contra la pared y decirle hasta aquí llegamos, hay que pelear o no pelear por esa pelea mandatoria, pelea obligatoria, que sería contra David Benavides o el que esté, porque se supone que David Benavides tendrá alguna pelea en este tiempo por llegar y por ahí puede perder. Entonces el mandatario sería otro. Y en el caso del Consejo Mundial de Boxeo que exija eso, también los otros organismos que parecen totalmente mudos en este tiempo, quizás también salgan al ruedo a exigir esa defensa obligatoria y Canelo no va a tener más remedio que renunciar y salirse del ruedo entonces porque no va a tener condiciones de enfrentar ni a un Benavides ni a un retador de la Asociación Mundial de Boxeo como David Morrell, por ejemplo, que son muchachos jóvenes que están con toda la fuerza y con las ganas de hacer historia. De ahí entonces a que nos tendríamos que preparar para que el 30 de septiembre sea la fecha límite para la historia de Canelo Álvarez en el boxeo, gane o pierda, yo creo que allí se retira debido precisamente a lo que está sonando en estos días y a lo que creo y está sonando detrás de las cortinas que el Consejo Mundial de Boxeo estaría cambiando dramáticamente su relato, estaría cambiando sus decisiones y como que ya no le soportarían más a Canelo Álvarez porque se supone, es un tema de pura lógica y sentido común, que a esta altura la espalda del Consejo Mundial de Boxeo creo que ya no aguanta más hechos bochornosos ni tantas vergüenzas como ha pasado en este último tiempo. Permitir que se haya negociado una pelea contra Jermaine Charlo ya es una vergüenza, como lo es mantener a Jermaine Charlo de campeón y ni que hablar permitir que un campeón de 154 suba 2 divisiones para enfrentar a un hombre que termina hace poco de ser campeón de 175. Todo eso forma un combo, una suerte de caldo que a esta altura está demasiado caliente y seguramente esas decisiones que estamos anunciando van a ocurrir inmediatamente después del 30 de septiembre. Anótenlo, pero repito, Jermaine Charlo le puede ganar, sí, a Canelo Álvarez, de acuerdo a lo que muchos analistas piensan, pero gane o pierda, Canelo Álvarez, después del 30, abandona el boxeo.